A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada para toda la provincia de San Antonio. En el marco del mes de concientización de las inmunodeficiencias primarias, a esta hora comenzamos a conversar con la doctora Carla Bastías, inmunóloga y jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, doctora Bastías? Bienvenida a Chilena FM. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, doctora Bastida, usted nos podría contar qué son las inmunodeficiencias primarias y por qué es importante crear conciencia sobre ellas, especialmente durante este mes de abril. Bueno, las inmunodeficiencias primarias son desórdenes genéticos que afectan al sistema inmune y que en el fondo generan déficit en la respuesta inmune y por lo tanto clínicamente uno puede ver a los pacientes con infecciones recurrentes o enfermedades de disregulación inmune en forma importante. Estas inmunodeficiencias se dan desde el nacimiento hasta la vida adulta, dependiendo del tipo de gen afectado. Y en abril es una fecha tremendamente importante para este grupo de patología, pues hoy, 29 de abril, eh, se celebra o se conmemora, mejor dicho, el Día de las Inmunodeficiencias Primarias, como una forma de recordar que a pesar de que son enfermedades poco frecuentes o catalogadas como raras, están presentes, afectan a, a una parte de la población y por lo tanto tenemos que tomar conciencia y conocer respecto a este tipo de patologías. Actualmente, el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria demora en promedio unos 7 años. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de este retraso? Eh, Efectivamente, la demora en el diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria pasa por varios factores. Un factor importante es el desconocimiento de estas patologías, porque son poco frecuentes, por lo tanto no están en el radar habitual de las personas, tampoco del personal de salud, porque son poco frecuentes, y por lo tanto un rol importante hoy en día es tratar de dar a conocer, ¿cierto?, estas patologías o cómo se presentan para que puedan ser sospechadas. También pasa que estas inmunodeficiencias primarias no siempre se manifiestan en forma inmediata como algo grave, sino que se pueden manifestar, por ejemplo, por infecciones recurrentes que no son graves, pero que sí son más frecuentes que lo habitual, o que cuesta más que respondan a los antibióticos, o que necesitan un grado de atención mayor o de hospitalización, y por lo tanto, en el fondo, reconocer que estas infecciones recurrentes pudieran estar en relación a una inmunodeficiencia primaria, a veces es difícil de reconocer a primera impresión y se requiere una historia de infecciones recurrentes, o sea, varias, como para catalogar o sospechar recién a un paciente con inmunodeficiencia. Lo otro importante para el diagnóstico es que al ser defectos genéticos requieren muchas veces un análisis complejo de exámenes genéticos o del sistema inmune que no están disponibles en todas partes. En Chile tenemos disponibilidad, pero no a lo largo de todo Chile, sino que centralizado más bien en la región metropolitana. ¿Qué signos o señales de alerta deberían llamar la atención de los padres y pediatras para sospechar de una inmunodeficiencia primaria? Son varias las señales de alarma. Estas señales de alarma se pueden dar en niños y en adultos, por lo tanto, tanto pediatras, familiares que están al cuidado de niños o médicos generales que atienden adultos debieran conocer estas señales de alarma. Eh, Te voy a mencionar algunas, las más importantes. Infecciones respiratorias recurrentes, ¿cierto? Más de dos otitis en un año, más de dos neumonias en un año, sinusitis en forma recurrente o cuadros diarreicos prolongados o crónicos, baja de peso o dificultad para subir de peso en los lactantes, son algunas de las más importantes señales de alarma en inmunodeficiencia. Doctora, ¿y qué exámenes básicos recomendaría usted solicitar en una primera evaluación para descartar o detectar una posible inmunodeficiencia? Dentro de los exámenes más importantes para evaluar inmunodeficiencia están las inmunoglobulinas y el hemograma. La mayoría de los déficits inmunológicos asociados a inmunodeficiencias cursan con inmunoglobulinas bajas y las inmunoglobulinas son un examen
de bajo costo y asequible a la población general como para generar una primera evaluación. Y en el hemograma uno puede ver en forma general todas las células más importantes del sistema inmune y por lo tanto también es un examen que es de bajo costo y de un alcance a lo largo de todo el país y por lo tanto serían dos buenos exámenes como para iniciar la evaluación. A esta hora en Chilena FM conversamos con la doctora Carla Bastías, inmunóloga y jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el marco del mes de la concientización de las inmunodeficiencias primarias. Doctora Bastías, ¿qué tan relevante es la derivación temprana a un especialista en inmunología en el manejo de estas enfermedades? Es tremendamente importante y no lo digo particularmente por ser inmunóloga, sino que efectivamente hay muchos estudios que muestran que mientras más precoz es el diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria y mientras más precoz es la intervención terapéutica que uno puede realizar, los objetivos de mejoría de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes mejora en forma tremendamente importante. Existe hoy en día en Chile la protección para estos pacientes a través de la ley Ricarte-Soto. Por lo tanto, una derivación precoz para evaluación y diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria va a permitir que estos pacientes puedan ser ingresados a la ley Ricarte-Soto y acceder a un tratamiento que los ayuda a mejorar su inmunidad, a evitar las infecciones recurrentes y por lo tanto a mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo impacta en la calidad de vida de un niño o niña el detectar a tiempo una inmunodeficiencia primaria? Impacta en forma importante porque efectivamente los tratamientos que se indican para el manejo de las inmunodeficiencias pueden en el fondo ayudar a ese niño, a esa niña, a que lleven una vida normal dentro, cierto, de una patología que podría ser tremendamente grave si no se manejara a tiempo. ¿Y qué rol cumplen actualmente organizaciones como la Fundación IDP Chile y fundaciones internacionales en el apoyo a pacientes con inmunodeficiencias primarias? Cumplen un rol súper importante, primero porque efectivamente padecer una condición que es poco frecuente o catalogada como rara es una carga emocional, ¿cierto?, para una familia, para un paciente tremenda. Por lo tanto, saber y conocer que existen personas que sufren o que tienen la misma condición ayuda a no sentirse tan solo en este mundo, ¿cierto? Eso por una parte. Pero también son importantes porque ayudan a mejorar el conocimiento respecto a las inmunodeficiencias primarias. Muchas veces ayudan a orientar a los pacientes que no saben a qué especialistas poder ir o cómo acceder a los beneficios, por ejemplo, asociados a la ley Ricarte-Soto. Si bien nosotros como equipo de inmunología en general, todos tenemos acceso y sabemos cómo generar los beneficios de la ley Ricarte-Soto, a veces el paciente no llega en forma inmediata al inmunólogo, pasa primero por el médico general o por otros especialistas y por lo tanto estas asociaciones de pacientes pueden acelerar el proceso de llegada al especialista también. Bueno, en el contexto de los virus estacionales como la gripe o los resfriados, ¿cómo se puede diferenciar entre infecciones comunes y señales de una inmunodeficiencia? Las infecciones en los pacientes con inmunodeficiencias pueden ser de varios tipos, pueden ser infecciones comunes, pero que generalmente son más recurrentes en el tiempo. O sea, si un niño se enferma dos, tres veces, cuatro veces en un año y el resfrío dura 3 o 4 días, eso no es para preocuparse. Pero si ese mismo niño se enferma 2 o 3 veces en un mes con un resfrío, ese resfrío se demora en pasar o necesita de otros manejos para mejorarse, antibióticos o empeora con otras enfermedades asociadas, esas son señales para reconocer que esto no es una infección común y corriente. Ahora, desde el ámbito público, ¿cómo ve usted las redes de apoyo para precisamente tratar este tipo de inmunodeficiencias? A ver, en Chile yo soy bastante optimista porque creo que tenemos una red pública que funciona bien. Ninguna red es perfecta, pero efectivamente la ley Ricarte Soto es una ley que está pensada para todo público, ya sea usuarios de FONASA o usuarios de ISAPRE. En los hospitales
chilenos, existen especialistas en inmunología, no en todos los hospitales, pero sí a lo largo del país se ha ido mejorando la cantidad de especialistas que hay. Y efectivamente se puede generar una red de evaluación y derivación de estos pacientes. Un ejemplo importante es, por ejemplo, el Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago, que tiene una red en donde recibe a muchos niños con sospecha de inmunodeficiencia de todo el país. Y se les hace el diagnóstico, se ingresan a la Ricarte Soto, o aquellos pacientes que necesitan trasplante de células hematopoyéticas pueden acceder a una evaluación temprana. Por lo tanto, efectivamente, la invitación es a consultar y a pedir la derivación en forma importante si se necesita. Bueno, usted señalaba, doctora Bastías, que no existe, digamos, la red perfecta. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué cree usted que es lo que falta en Chile para poder perfeccionar la forma en poder diagnosticar y tratar la inmunodeficiencia? Yo creo que uno de los pilares fundamentales para mejorar esta red es pesquisar en forma más temprana, educar a nuestros médicos generales, a nuestros médicos de atención primaria, ¿cierto? Para que puedan reconocer y saber estas señales de alarma. También probablemente faltan recursos para las técnicas diagnósticas, para que todos puedan acceder en forma más igualitarias a estas técnicas diagnósticas asociadas a inmunodeficiencia. Eh, pues hoy el estudio genético y el estudio inmunológico no son estudios baratos, tienen un costo asociado y por lo tanto hay un rol y hay algo que mejorar. La ley Ricarte Soto no cubre el proceso diagnóstico de la inmunodeficiencia, sino que solo el tratamiento. Y por lo tanto, claro, esas son falencias que todavía existen y que probablemente son puntos a mejorar en el tiempo. ¿Usted validaría o estaría dispuesta a estudiar la posibilidad de que la educación, el sector de la educación, tanto pública como privada, pudiese ser un actor importante también en el tema del manejo de las inmunodeficiencias primarias? Educación, tú dices como colegios, Claro, me refiero a los establecimientos educacionales, unidades educativas. unidades educativas. Sí, efectivamente se puede generar una instancia de educación a padres, a profesores y a cuidadores, así como, por ejemplo, hay programas de vacunación para distintas patologías en los colegios que están asociadas a la Red Nacional de Inmunizaciones. Efectivamente, también se podrían crear instancias de educación para concientizar y para dar a conocer estas patologías. Doctora Bastías, ¿y qué avances recientes en diagnósticos o tratamiento considera usted más relevante en el manejo de las inmunodeficiencias primarias? En los últimos años, digamos 10 últimos años, por dar un ejemplo, han habido avances importantes en los estudios diagnósticos. Hay mucho más acceso a los estudios genéticos, que antes eran de muy alto costo. Hoy día siguen siendo de alto costo, pero con mayor accesibilidad para la población. Eh, Han habido avances en el estudio de las enfermedades, de las funcionalidades del sistema inmune a través de técnicas de laboratorio. Nosotros acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile tenemos técnicas en las que evaluamos, que nos permiten evaluar inmunodeficiencia y que son técnicas que han ido eh, saliendo nuevas en el tiempo y otras que han ido mejorando en cuanto a su precisión diagnóstica. Y respecto al tratamiento, también efectivamente en los últimos años se ha solidificado el proceso, por ejemplo, para trasplantar pacientes con inmunodeficiencias primarias en edades precoces de la vida, o sea, antes del año de vida. Y los tratamientos de suplementación de gamma globulina hoy día son con un alto estándar. Con menos reacciones adversas, con posibilidades de administración en domicilio y no hospitalaria. Por lo tanto, efectivamente, han habido avances importantes en esos aspectos en los últimos años. Doctora, ¿en qué parte de nuestro país, no sé si ustedes tienen ese catastro, pero dónde se registran más pacientes con inmunodeficiencias primarias? El diagnóstico de inmunodeficiencias primarias, así como el ingreso a ley Ricarte Soto, que es lo que podemos evaluar, está concentrado en la región metropolitana, en la zona central. Y esto probablemente es en parte porque también hay una concentración de mayores especialistas en esta zona
de mayor acceso a recursos tecnológicos. Yo creo que también ese es un déficit a mejorar en el tiempo, porque en las provincias y en las regiones más extremas el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias aún es muy pequeño. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría a usted, doctora, entregar a las familias y profesionales de la salud en este mes de concientización de las inmunodeficiencias primarias? Yo creo que es importante considerar que las inmunodeficiencias primarias son enfermedades raras, son poco frecuentes, pero no estamos ajenos a que efectivamente podamos sospechar o encontrar alguna. Y por lo tanto, ante la presencia de infecciones recurrentes que se salen de la normalidad o que son más frecuentes de lo habitual o que efectivamente generan otros efectos en quienes las padecen, por ejemplo, la baja de peso o las alteraciones de crecimiento en los niños, etcétera, es importante pensarlas, sospecharlas y evaluarlas y derivarlas. Bien, doctora Bastías, le agradecemos mucho que haya recibido nuestra llamada y nos hable de este tema tan importante como es la concientización de las inmunodeficiencias primarias. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Que esté muy bien. Bien, de esta manera hemos conversado con la doctora Carla Bastías, inmunóloga y jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el mes de concientización de las inmunodeficiencias primarias. Momento para una pausa en Chilena FM. Ya seguimos con ustedes.